En este vídeo vamos a ver cómo configurar el producto cortina tradicional con caídas. El primer paso siempre va a ser crear todos los atributos y grupos de atributos que vayamos a necesitar. Por tanto, para ello accedemos a Catálogo, Atributos y Características. Y aquí vamos a ir creando los diferentes atributos que necesitas. En tu caso, estos atributos serían el color de las cortinas, qué necesitas para tu cortina, sin confección, con confección, qué tipo de rizo, número de hojas, etc. Todos ellos los tendremos que ir creando aquí. Como puedes ver, ya los tenemos creados. Lo primero es si quieres que el atributo sea de tipo imagen o no. En tu caso, prácticamente todos son de tipo imagen, por tanto, lo que tendrías que hacer es hacer clic en añadir un nuevo atributo, darle el nombre, que es el nombre con el que tú lo vas a reconocer desde el back office porque no va a ser visible desde el front, por ejemplo el color, y el nombre público. Y aquí tendrías que seleccionar que es color textura y hacer clic en guardar. Una vez que lo hayas guardado tendrás que añadir las características. Simplemente tendrías que acceder dentro y hacer clic en añadir un nuevo valor. Aquí seleccionas el atributo al que pertenece, en este caso color cortinas, indicas el valor, es decir, qué color es en concreto, por ejemplo azul, y tienes dos opciones, o seleccionar aquí un color en HTML o subir una imagen. En este caso subirías la imagen del color y harías clic en guardar. Si quieres ir añadiendo más, haces clic en guardar y añadir otro valor y de esta manera te volverá a aparecer una ventana como esta para que sigas añadiendo los siguientes. Cuando los tengas todos, pues tendrás la lista como esta. Ten en cuenta que no hace falta que crees estos atributos por cada producto, sino que si es el mismo atributo en varios productos, con que lo crees una vez será suficiente y podrás volver a usarlo en el producto que quieras. Cuando tengas todos los atributos creados, también tendrás que crear el producto. Para ello haces clic en Catálogo Productos y aquí le das a Añadir nuevo producto. Y te irán apareciendo todas las opciones para que crees el producto en concreto. Subir la imagen, indicar referencias, precios, etc. Ten en cuenta que no hace falta que indiques aquí el precio porque nosotros vamos a añadirlo en el módulo. Por tanto, si vamos al producto tradicional con caídas, vemos que hemos subido la imagen, pero que no hace falta configurar nada más en el producto. Aquí en cantidad debes poner una cantidad bastante alta porque no se va a gestionar a través de aquí el stock, sino que lo va a hacer a través de Megaproduct, ya que no lo vas a vender por unidades, sino por metro. En transporte deberás especificar qué transportista está disponible y qué transportista quieres que se encargue de enviar este producto, exactamente igual que en un producto normal. En precio lo vamos a dejar a 0 porque lo vamos a configurar en el módulo, pero sí debes tener en cuenta que tienes que aplicar aquí los impuestos, es decir, si quieres que se aplique el 21% de IVA. En SEO puedes poner el metatítulo y la metadescripción para conseguir que posicione mejor el producto. Y en las opciones, pues simplemente si quieres que aparezca en toda la tienda o donde quieres que aparezca. No tienes que hacer nada más, simplemente con esas opciones sería suficiente. Aquí puedes añadir también la descripción corta, que es lo que ahora se llama resumen, y la descripción larga. Y también aquí en las categorías puedes seleccionar en qué categoría de tu tienda quieres poner el producto, cuando las tengas todas. Una vez que tienes creado el producto y que tienes creados los atributos, ya puedes acceder a Megaproduct. Para acceder a Megaproduct tienes que hacer clic en Catálogo Megaproductos. Y aquí tendrás que hacer clic en Añadir un nuevo producto.
puedes indicar el ID del producto o bien buscarlo con el nombre. Y cuando lo hayas encontrado, ID8, haces clic en guardar. Y una vez que lo guardes ya te aparecerá aquí, en productos. Lo primero que debes tener en cuenta es que en este caso se trata de un producto con dos medidas. Por lo tanto, tendrá que ser tipo de producto metros cuadrados para que te aparezcan aquí dos campos de medida, ancho y alto. En medidas del producto lo vamos a dejar en metros, para que haga el cálculo sobre metros. Aquí en días de producto puedes indicar el tiempo que tardas en fabricar el producto, es decir, si tardas 7 días en enviar el producto desde que se ha realizado el pedido, lo puedes indicar aquí y la información aparecerá en el front office. Aquí no vamos a configurar nada de precios porque estos serían precios generales, pero nuestros precios dependen de los atributos, por tanto los configuraremos después. Todo lo demás no tienes que tocarlo hasta que llegues aquí, a las medidas. Aquí tenemos por defecto ancho y alto, porque es un producto por metros cuadrados. Hemos indicado que la cantidad mínima en centímetros, aquí indicas en qué medida quieres trabajar, son 40 y la máxima 600, y en el alto son 60 y la máxima 280. Si quieres que el cliente no pueda añadir 41, 42, 43, es decir, que no vaya de uno en uno, aquí puedes poner las secciones. Por ejemplo, si quieres que vaya de 5 en 5 centímetros, indicaría 5, y en ese caso el cliente tendría que comprar siempre 45, 50, 55, etc. Aquí indicamos el texto centímetros para que el cliente sepa en qué unidad debe introducir las medidas. Y aquí en medidas por defecto te he puesto las mínimas 40 y 60, pero puedes poner las que quieras. Es simplemente para que cuando el cliente acceda por primera vez, aquí le aparezcan unas medidas por defecto. Y aquí tienes diferentes opciones de diseño. Si quieres que se añada al carrito directamente, es decir, si quieres que aquí aparezca el botón de añadir al carrito o el de calcular precio. Como el precio lo tienes por Ajax, se te va calculando aquí automáticamente cuando el cliente va cambiando las diferentes opciones. Entonces, añadir al carrito directamente o calcular precio, precio por Ajax sí, para que se actualice automáticamente. Y estos son diferentes opciones de visualización. Si quieres que se muestre un botón con los precios, el botón de poder imprimir el producto, y aquí si quieres mostrar ventanas modales, bloques de resultados, etc. Aquí hemos ocultado los elementos, dos elementos que son los del precio que te aparecían aquí arriba. Si lo quitamos, vemos que ya te vuelven a aparecer aquí. ¿Ves? Entonces, para ocultarlo, lo que hemos hecho ha sido inspeccionar el elemento y ver a qué se corresponde. En este caso hemos visto que es la clase Product Price. Entonces, para ocultarlo, vamos hasta ocultar elementos y ponemos la clase Product Price. Como se trata de una clase, se pone con un punto. Pero también tenemos que ocultar el impuestos incluidos. Entonces, inspeccionamos también esta parte. Y vemos que esto se trata de la clase Tax Shipping Delivery Label. Pues también igual ponemos otro punto y marcamos esta opción. Y hacemos clic en guardar. Y de esta manera ya no nos aparece ese precio. Como puedes ver aquí. Una vez que hemos creado el producto ya con estas opciones, vamos a acceder a la pestaña Grupos y vamos a ir añadiendo todos los grupos de atributos. Hacemos clic en Grupos. Y como puedes ver, aquí tenemos todos los grupos que vamos a necesitar. El primer caso, que sea un grupo de tipo atributo. Entonces, hacemos clic en tipo y seleccionamos atributo. Buscamos el grupo de atributos que queremos añadir, por ejemplo, en este caso, color cortinas. Indicamos dependencia independiente y cómo queremos mostrarlo. En nuestro caso, como se tratan de atributos con imagen, seleccionamos que queremos que sean de tipo imagen. Como no tenemos ni pestañas ni contenedores, aquí no tendremos que indicar nada. La acción del grupo va a ser normal, multiselección no, porque solo va a poder elegir una.
Y todo lo dejamos exactamente igual. Pero en ancho y alto de la imagen indicamos la medida en píxeles en la que queremos mostrar estos atributos. Entonces simplemente indicamos los píxeles que queremos. Como puedes ver aquí lo tenemos en 80 por 80. Cuando lo tengamos, hacemos clic en guardar. Y aquí nos aparecerá el grupo, como aquí, y tendremos que hacer clic en editar una vez que lo hemos guardado. Y tendremos que seleccionar qué atributos de la lista queremos añadir. Si queremos añadirlos todos, simplemente añadir todos. Y si queremos añadir uno a uno, pues seleccionas el que quieres y le das a añadir. Ten en cuenta que si no los añades aquí, aunque tú añadas el grupo, no te va a aparecer en el front. Por tanto, recuerda siempre añadirlo. Para que lo veas, si quieres, vamos a añadirlo de nuevo. Seleccionamos el atributo, seleccionamos el color. ¿Ves? Nos aparece aquí ya. Pero aunque yo lo haya añadido, como no he añadido los valores dentro, aquí no me va a aparecer. ¿Ves? Entonces, si yo ahora accedo dentro y le doy, por ejemplo, a añadir el beige, ahora ya aquí, ves que ya se me aparece. Si le hubiese dado a añadir todos, pues me aparecerían todos. Aquí, una vez que los vayas añadiendo todos, puedes irlos moviendo y ubicándolos donde quieras, por encima o por debajo. Este va a ser el orden en el que se van a mostrar en el front. Estos son todos exactamente iguales porque son todos de tipo atributo y de tipo imagen, por lo tanto los tienes que crear todos exactamente igual. Excepto una diferencia, el grupo de tipo medidas, que en este caso en lugar de ser de tipo atributo es de tipo medida y que tienes que elegir las medidas que quieres, en este caso ancho y alto. Como puedes ver, simplemente es eso, medida y ancho y alto, no tienes que seleccionar nada más. Si no añades este grupo de tipo medida, las medidas ya te van a aparecer en el front. Lo que pasa es que como no las has añadido como grupo, no vas a poder colocarlas en la posición que quieres. Y en este caso, como quieres que vayan por debajo del color, es necesario crear el grupo y ubicarlo por debajo del color. Como lo tengo colocado en la segunda posición, pues aquí me aparece el segundo. Lo que sí tienes que ver es que aquí nos aparece una pequeña descripción de mínimo y máximo. Esa descripción puedes añadirla utilizando este icono, en el que se pueden añadir títulos y descripciones. Como puedes ver, aquí podrías cambiar el título. Si en vez de medidas quieres seleccionar indica la medida de tu cortina o lo que quieras, lo puedes cambiar aquí. Esta descripción 1 aparece por encima, es decir, aparecería por aquí. Y esta otra descripción, como es la 2, aparece por debajo. Como es HTML, pues puedes cambiarle el color, la tipografía o lo que necesites aquí. Si volvemos a los grupos, vemos que hay otro grupo que es el de elige el color de tus caídas, que no tiene ningún atributo y que es de tipo contenedor. Si lo vemos que simplemente tienes que elegir qué es tipo contenedor. Y una vez que lo tengas, deberás editar el nombre y poner el nombre que quieras. Para ello, como siempre, este icono y en el título pones elige el color de tus caídas. Si ahora vemos el de tipo de tejido, tejidos estampados, que están todos por debajo de esto, vemos que en este caso sí lo tenemos que asignar a un contenedor.
en el de elige el color de tus caídas y de esta manera todos estos nos aparecerán dentro de este contenedor. Lisos, líneas, estampados, etc. Si accedes a tejidos lisos, líneas, estampados, etc., verás que están dentro de este contenedor. Y los que ya no tienen que ver con las caídas, sino que son a nivel general, ya no tienen que estar dentro. Una vez que tengas todos los atributos creados, debes tener en cuenta que hay unos que dependen de otros. Por ejemplo, si elige tipo de tejido liso, se muestran los lisos y si elige líneas, se muestran los tejidos con líneas. Para ello lo que tendremos que hacer será crear reglas. Es por ello que tendremos que acceder a la pestaña Reglas. Y como puedes ver aquí, tenemos varias reglas que muestran unos campos u otros en función de lo que queremos. Por ejemplo, vemos aquí que si seleccionamos sin confección, nos desaparecen el tipo de rizo que prefieres. Para ello, lo que hemos hecho es, eliges deshabilitar campos y seleccionas el campo sin confección que necesitas para tu cortina, sin confección. Y en el de debajo, los campos que no quieres que se muestren si seleccionas sin confección. En este caso, ¿qué tipo de rizo prefieres? Si seleccionas este grupo, no aparecerá ninguna de las opciones, pero si seleccionas solo uno dentro del grupo, solo desaparecerá ese y los otros se mostrarán. En este caso, como queremos que desaparezcan todos, pues seleccionamos en el primer grupo, recuerda, el que selecciona el cliente y en el segundo grupo el que no quieres que se muestre cuando el cliente selecciona este primero. Es decir, si el cliente dice que quiere sin confección, no se deben mostrar los grupos que hacen referencia a la confección. Por tanto, si el cliente selecciona sin confección, no podemos ver los grupos de qué tipo de rizo prefieres. Y si selecciona con confección, no podemos ver el grupo sin confección lisa y fruncida. Por tanto, creamos esta primera regla. ¿Qué necesitas para tu cortina sin confección? ¿Qué tipo de rizo prefieres? Y de la misma manera crearemos otra regla igual de deshabilitar campos que diga que si selecciona con confección, que no nos aparezca el grupo sin confección. Y añadiríamos la regla. También hay otras opciones que se deben ocultar. Por ejemplo, en las caídas, si selecciona tipo de tejido liso, no nos pueden aparecer ni los con líneas ni los estampados. Por tanto, en ese caso, igual deshabilitaríamos campos y diríamos aquí, elige el tipo de tejido liso. Si elijo tipo de tejido liso, no podré ver ni tejido estampado ni tejidos con líneas. Y con los otros lo mismo. Si elijo tipo de tejido líneas, no podré ver ni los lisos ni los estampados. Y así sucesivamente con todos. Lo mismo ocurre con las barras y con las galerías. Si elijo con barra, no deberé ver ni el grupo de necesitas galerías ni las galerías. Pues pasa exactamente igual. Si selecciono que necesito el mecanismo con barra, deberé ocultar los grupos que no sean con barra, es decir, las galerías no se deberían ver. Si selecciono que quiero sin galería, tampoco debería haber el grupo de galerías. Siempre es igual. En el primer campo tienes que indicar el atributo que elige el cliente y en el segundo el que no debe ver si selecciona ese. De esta manera conseguimos
Lo que hemos visto en el front, que cuando el cliente seleccione con confección no se muestren los de sin confección, que cuando el cliente seleccione tejido liso solo se muestren los lisos y no se muestren ni los con líneas ni los estampados, y así sucesivamente con todos. O que si por ejemplo selecciona que necesita con barra se muestren las barras, pero si selecciona con riel se muestren los rieles. Si selecciona sin galería, que no se muestren las galerías, y si selecciona con galería, que se muestren todas. Y de esta manera tendríamos configurado todo el front, a excepción de los precios, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos a proceder a configurar los precios. Para ello vamos a ir hasta la pestaña Atributos. Debes tener en cuenta que los precios que introduzcas aquí son sin IVA. Por tanto, si aquí añades, por ejemplo, 20 euros, ten en cuenta que después en el front va a cobrar 20 euros más el IVA que hayas configurado en el producto, en este caso el 21%. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los tejidos los hay de 21 y de 23 euros, pero me has dicho que la mayoría son de 21 euros. Entonces vamos a configurar todo con 21 y después añadiremos las excepciones. El primer caso que tenemos es ¿qué necesitas para tu cortina? Sin confección, en la que puedes elegir fruncida o lisa. Entonces, tendremos que seleccionar el atributo sin confección fruncida y tenemos que decir que es el doble del tejido, del ancho del tejido, más 20 centímetros por el precio de ese tejido. Aquí tenemos dos opciones. Seleccionamos ¿qué necesitas para tu cortina? Sin confección y elegimos la opción fruncida y aplicamos la fórmula correspondiente a la opción fruncida, que hemos dicho que en este caso es el doble del tejido. Lo primero, el doble del tejido, el ancho del tejido en nuestro caso, que es W. Pero nuestro tejido el cliente lo añade en centímetros, pero el módulo los cálculos los hace en metros, por lo tanto le indicamos que son centímetros. ¿Cómo? Diciendo que es entre 100. Después queremos multiplicarlo por 2 porque hemos dicho que es el doble del tejido. Por tanto, multiplicamos por 2, el doble del tejido. Y después indicas que además hay que sumarle 20 centímetros más, por lo tanto, a esto le sumamos 20 centímetros, pero esos 20 centímetros ten en cuenta que los debes poner en metros. Por lo tanto, sería así. Y ahora tienes dos opciones. O esta opción de la fórmula, multiplicarla por el precio directamente, por 21, y en valor poner 1, por 21 y en valor poner 1, o dejar la fórmula así y en valor poner 21. Y de esta manera ya te estará multiplicando la fórmula por este valor, que es el precio, 21. Y guardamos. Para la opción sin confección lisa, que la tenemos aquí, sería igual, pero sin multiplicar por el doble del tejido, porque dices que lisa es el ancho de la cortina más 20 por el precio del tejido. Pues sería lo mismo. El ancho de la cortina más 20 por el precio del tejido. Igualmente puedes multiplicarlo directamente aquí por 21 o multiplicarlo aquí. Aquí deberás tener en cuenta que esto es para cuando el precio es 21. ¿Qué pasa cuando el precio es 23? Pues en ese caso tendrías que hacer exactamente igual. Indicas sin confección y confección lisa. Le das al simbolito de más y aquí ya selecciona el color. Por ejemplo, vamos a indicar que el azul en lugar de 21 cuesta 23. Pues lo dejas aquí marcado, ya no hace falta que le des al más, ya simplemente aquí te lo está teniendo en cuenta y sabe que cuando la confección es lisa y el color es azul, en ese caso como es lisa, cogemos la misma fórmula que hemos dicho aquí de lisa, W entre 100 más 0,2. Y aquí en valor, en lugar de indicar 23, lo que vamos a indicar es 2. ¿Por qué? Porque ya hay una fórmula aplicándose que multiplica por 21. Entonces, no tendríamos que multiplicar por 23, porque entonces multiplicaría una vez por 23 y otra por 21. En este caso, añadiendo por 2, ya te está multiplicando
por 23 en total. En la próxima versión del módulo te vamos a añadir una opción para que sea más sencillo de configurar. Y en lugar de tener que hacer esto con cada color por separado, es decir, color cortinas azul, guardar, y ahora tendrías que hacer otra con el otro tipo de color que también sea de 23, en la próxima versión lo que vamos a hacer va a ser añadir una opción para que aquí directamente selecciones sin confección, lisa, más, y aquí añadas ya todos los colores que son a 23 euros, para que no tengas que ir haciéndolo uno a uno, porque en este caso, si ahora por ejemplo también el color lila también es por 23, tendrías que añadir la fórmula otra vez y volver a multiplicar por 2. La lisa es así. Pero con la nueva opción ya no tendrías que hacer esto, simplemente seleccionarías todos los colores que son a 23 y les aplicarías esta fórmula. Entonces, si no quieres esta parte, no la configures todavía y en la siguiente versión lo haces porque la vamos a sacar en próximos días, ¿vale? Entonces esta no la vamos a añadir. De todas formas, si cuando añadamos la nueva versión tienes dudas de cómo hacerlo, pues ya te lo indicaríamos. Pero va a ser simplemente eso, una regla en la que vas a poder indicar que afecta a todos esos colores. Ten en cuenta que todas las configuraciones que hagamos ahora con reglas que vayan multiplicado por el precio del tejido tendrás que hacerlas dos veces, una por 21 y otra por 2. Pero ya te digo que es mejor que lo configures cuando añadamos esa nueva opción para que te resulte mucho más sencillo, si no tendrás que irlo haciendo uno a uno a los colores. Si solamente son, por ejemplo, 2 colores los que tienes que multiplicar por 23, entonces no es tanto, pero si son más te recomiendo que esperes a la nueva versión. Bien, ahora vamos a hacer el precio del producto que sí tiene confección y la siguiente parte es qué tipo de rizo prefieres, que tenemos 3. El liso, que va por una parte, en otra parte va el tablas, onda perfecta y hollaos y los otros 3 siguientes. Entonces vamos a empezar por el liso. El liso solamente tiene que calcular el ancho del tejido más 20, por lo tanto ya sabemos que la fórmula es sencilla. ¿Qué tipo de rizo prefieres? Liso, y simplemente la fórmula ya no la sabemos. W entre 100 más 20 centímetros. Y esto lo multiplicaríamos por el precio, 21, y guardamos. Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué tipo de rizo prefiere? Liso. Ahora tenemos, en lugar del liso, también tenemos 3 pliegues, fruncido y presillas, que son los otros 3. Fruncido, presilla y 3 pliegues, que estos, en lugar de ser solamente el ancho del tejido más 20 centímetros, es el ancho del tejido por 2 más 20 centímetros. Pues otra vez vuelve a ser la misma fórmula, W entre 100 por el doble del tejido más los 20 centímetros y el valor multiplicado por 21. Esto es para fruncido, para presillas y para los 3 pliegues. Cuando tengamos la nueva fórmula solamente tendrás que hacerlo una vez e indicar que es para las 3. Pero de momento hay que hacerlo una a una, por tanto lo hemos hecho una a una, fruncido, presillas y 3 pliegues. Ahora, el hollado níquel, el onda perfecta y el tablas tiene otro tipo de fórmula y es que nos has dicho que es el doble más el 20%. Entonces, para calcular esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues igual de multiplicar por 2, vamos a multiplicar por 2 más el 20% de ese doble, que en este caso sería el 20% de 2, que sería 0,4. Entonces, en lugar de multiplicar por 2, multiplicamos por 2,4. El ancho del tejido por 2,4 más los 20 centímetros, tal y como indicas aquí. Y lo aplicaríamos a rizo de tablas, a onda perfecta y a hollaos. Como puedes ver aquí, tablas, hollado níquel y onda perfecta, la misma fórmula.
Continuamos con la configuración y nos dices que el número de hojas no influye en el precio, por lo tanto no tenemos que añadir nada. Ahora vamos a configurar la parte de las caídas. Nos has dicho que indiquemos que siempre cuesta 10 euros el tejido, por lo tanto lo vamos a hacer con esos 10 euros. Y vamos a empezar con estas dos opciones. Cierran al centro y cierran ambos lados. Si cierran al centro, se calcula el ancho de la cortina. Por lo tanto, seleccionamos que si cierran al centro, el ancho de la cortina, W entre 100 por 10. Simplemente, como quieres tus caídas, que cierran al centro y la fórmula. Y si cierran a ambos lados, hay que sumarle 90 centímetros a cada lado. Por lo tanto, sería el ancho de la cortina más un metro 80. Por lo tanto, si vemos la de ambos lados, vemos que la fórmula es igual, el ancho de la cortina más un metro 80 multiplicado por 10. Si ahora también quieres aplicarle el precio de la parte de la confección y demás, tendrías que hacerlo exactamente igual que en la parte de arriba. No te lo podemos hacer todavía porque no nos has especificado si finalmente quieres que dependa de lo que se elige en el tipo de cortina o no. Cuando lo tengas nos lo indicas. Simplemente sería igual, tendrías que seleccionar cómo quieres tus caídas, seleccionar si quieres que sean ambos lados, darle a más y aquí añadir el atributo del tejido y aplicar la fórmula para el tipo de confección, Cómo quieres tus caídas a ambos lados, indicas el más y aquí indicarías el tipo de confección. Si lo quieres fruncido, liso, etc. Con confección o sin confección y aplicar la fórmula como la que hemos añadido aquí. Y esta fórmula se sumaría a la fórmula que ya acabamos de poner. Ahora vamos a configurar el precio de los rieles y las barras, que nos has indicado que todos los vas a querer de momento así, de 1 metro a 1,50 15, de 1,50 a 2 metros 18 y de 2 a 2 metros y medio 20. Y luego todo ello multiplicado por 2. Para hacer esto vamos a utilizar una fórmula condicional, que la podemos ver aquí. Para la opción con barra y con riel, en este caso vamos a indicar que es lo mismo. Esta fórmula, ¿cómo la hemos hecho? Significa if, es decir, condicional. Si el ancho de la barra es menor a 1,50 m, entonces cobraremos 15 euros, que es lo que hemos indicado aquí. Pero si no es mayor de 1,50 m, entonces si es menor de 2 metros 18 y si es menor de 2,50 20 y si no es mayor de 2,50 25. Este 25 no lo hemos inventado simplemente para que tengas en cuenta si supera los 2,5 metros, que no nos lo has dicho. Entonces, repito, condicional, si W es menor de 1,50 cuesta 15. Si W es menor de 2 metros cuesta 18. Y si W es menor de 2,5 metros cuesta 20. Si por el contrario es mayor que todo esto, cuesta 25. Y todo ello multiplicado por 2 barras. Y en valor ponemos 1 porque ya hemos indicado los precios en la fórmula. Cuando tengas que volver a hacer esta fórmula con estos precios, simplemente ten en cuenta que este 150, 200 y 250 es la medida en centímetros y que el 15, el 18, el 20 y el 25 son los precios. Entonces, si es menor de 150 centímetros cuesta 15, si es menor de 2 metros, de 200 centímetros cuesta 18 y si es menor de 2,5 metros cuesta 20. Si es mayor de 2,5 metros costaría 25 y todo ello por 2. El 25 no nos lo has dado, como te he dicho, lo hemos puesto simplemente para que te des cuenta de cómo sería. Si a partir de 2,50 ya va a costar siempre 20, cambia este 25 y pones un 20 y ya lo tendrías. Esto es tanto para las barras como para los rieles, porque en este caso nos has dicho que es igual, entonces lo tendrías que dejar así. Ahora vamos a configurar el precio de las galerías, que según nos has indicado, el precio de la galería es el ancho de la cortina más 50 centímetros y el precio nos has dicho en el ticket que de momento va a ser 10. Por tanto, igual que antes, seleccionamos la opción de la galería, necesitas galería con galería, aplicamos la fórmula
e indicamos, como hemos dicho antes, el ancho de la cortina más 0,5 y en valor ponemos 10 porque tiene que multiplicar por 10 euros y guardamos. Y por último, ya el impacto en el precio 18 euros de la instalación. Por tanto, seleccionamos igualmente ¿quieres que te lo instalemos? Con instalación, precio fijo 18 euros y guardamos también y ya lo tendríamos todo configurado a falta de la parte de las caídas que primero tendrías que confirmar cómo va a ser finalmente. Si finalmente quieres que también puedas escoger por separado si lo quieres con confección o sin confección, tendrías que crear otro grupo de atributos con confección y sin confección para que aparezca en las caídas. No puede ser el mismo porque no puede ser el mismo grupo dos veces, aunque sea el mismo contenido el del grupo. ¿Por qué? Porque entonces saldría el mismo atributo en una parte a lo mejor con confección y en otra sin confección y eso podría ser un problema. Entonces tendrías que crear otro grupo para que se muestre aquí. Exactamente de la misma manera que lo hemos hecho aquí, pero para las caídas. Entonces el lugar que necesitas para tu cortina lo puedes llamar que necesitas para tu caída, sin confección, con confección, y estos grupos igual, volverlos a crear para que vuelvan a aparecer aquí. También nos falta el atributo de qué tipo de rizo prefieres liso porque lo añadimos después y para subirlo simplemente tendrías que acceder a catálogo, atributos y características, ir hasta los rizos, seleccionar liso y aquí subir la textura que quieras y ya te aparecería aquí. O si no eres capaz de subirlo, nos lo envías en el ticket y nosotros lo subimos. Nada más, como ya te he comentado, vamos a añadir esa nueva opción para que configurar los precios de los diferentes colores, tejidos, etcétera, te resulte mucho más sencillo. En cuanto lo tengamos te avisaríamos, pero por el momento ya tendrías configurado todo. Si tienes cualquier duda, consúltanoslo en el ticket.